llamó la epístola del amor necesario. El amor es, hermanos, un ingrediente importantísimo para la edificación, pero que lamentablemente algunos no han entendido nada de eso. Son creyentes tan inmaduros como los corintios, ¿no? Tan inmaduros que se vuelven carnales. No les importa el amor, no les importa la edificación. Y ese es un problema, ¿no? Es un problema que realmente es la base de todos los demás problemas. Si no vivimos en el amor, pues hermanos, vamos nosotros a incurrir también en muchas otras prácticas lamentables que van a adolecer el cuerpo de Cristo. En este capítulo número 3 hemos visto a los siervos de Dios para los creyentes, ¿no? Ya desde el verso 1 al verso 5 hemos visto un siervo para los demás, la figura del siervo. Luego, del verso 6 al verso 9, hemos visto un sembrador de la semilla del Evangelio, la figura del sembrador, ¿no? Un siervo, por si no lo saben, un siervo es un esclavo, que en ese tiempo un esclavo no tenía derecho hacia sí mismo, sino estaba como ligado, estaba como apartado exclusivamente para servir a otro, ¿no? Ese es un siervo. Y el sembrador, por supuesto, aquel que trabaja en la tierra, algo que podemos entender más, se da hasta nuestros días esto todavía, ¿no? Un sembrador de la semilla del Evangelio. Luego, del verso 10 al verso 23 hemos visto un constructor del edificio de Dios, ¿ya? Un constructor del edificio de Dios. Eso es lo que vamos a continuar acá. Versículo 10 al versículo 23, porque recuerden que habíamos visto dos figuras para la iglesia, ¿no? Una como el campo, la iglesia como el campo, la labranza o el labrado de Dios, y otro el edificio, la iglesia como un edificio. Ambos necesitan de trabajadores. En el campo, obviamente que Dios hace brotar de la tierra el alimento, pero deben haber trabajadores, ¿no? Que ayuden, que colaboren en esa labor. Igual en la construcción de un edificio. El edificio no se construye solo, ¿no? Sino que necesita trabajadores. Pero no todos los trabajadores van a cumplir la misma función. Hay trabajadores que se dedican solo a una tarea, ¿no? Por ejemplo, ahí está el arquitecto, está el ingeniero, ¿no? Está el maestro de obra, aquellos que ponen el fundamento, aquellos que comienzan a edificar hasta dar todo el acabado. Entonces, no se piense de que simplemente es una sola obra o una sola función, hay distintas funciones. Ya Pablo nos había hablado de eso en los versos anteriores, ¿no? Ahora, dice el material, esta sección es uno de los pasajes más mal entendidos en toda la Biblia. Número 1, los católicos romanos lo usan para probar, entre comillas, o intentar probar su doctrina del purgatorio. Yo no sé dónde ven purgatorio acá, pero lo ve increíblemente para que usted vea que se puede usar la Biblia para enseñar cualquier cosa. ¿Y cómo sucede eso, pastor? Porque simplemente me ubicas el texto fuera de su contexto. Pastor, pero no es que el Espíritu Santo nos enseñe, nos hace entender. Sí, pero ya en el capítulo 2 hemos visto que el Espíritu va a guiar a aquellos que se dejan guiar por el Espíritu. O sea, no te va a tomar como un robot del Espíritu, no es automático. Si tú no te estás sometiendo al control del Espíritu, si tú no caminas en su llenura, si tú no pones en práctica los principios del Espíritu, por supuesto que no va a haber también guianza, dirección del Espíritu. Algunos piensan que solo basta con leer el versículo, ¿no? Y ya el Espíritu me va a dar iluminación. Es más, dicen, me va a revelar. Esa palabra está mal dicha, porque el Espíritu ya no revela el día de hoy. Eso lo escucho mucho en las redes sociales, ¿no? Ay, él no tiene revelación, él sí tiene revelación. Ahora, esto me dicen a mí a cada rato. En casi todos los debates que tengo, siempre es que a ti te falta revelación. Siempre son ellos los que tienen revelación. ¿Y por qué no sería al revés? ¿Por qué yo tendría la revelación y tú no? A ver, ¿por qué siempre mueves eso a tu favor? Es que yo sí lo entiendo bien porque yo tengo revelación y tú no tienes revelación. Bueno, así se puede ganar todos los debates. En realidad no es un argumento, es una argucia. Y se comete una falacia también, ¿no?
Entonces, no, hermanos, recuerda que el día de hoy Dios ya no revela. Pastor, pero así me han enseñado a mí que cuando yo voy a la Biblia Dios me va a revelar. No, Dios ya no revela. Si tú dices que Dios sigue revelando, estás diciendo que su palabra está incompleta, que Él no la ha terminado. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios está incompleta? Entonces Dios no revela. Dios ya reveló. Lo correcto es decir, Dios ha revelado su palabra. Dios ya reveló su palabra y está aquí en la Biblia. Entonces lo correcto es decir que Dios nos hará entender su revelación. ¿Me dejo entender? Dios nos hace comprender cuál es la revelación que Él ya dio en su palabra. Así que no pienses que algo más te va a revelar el Señor. No, aquí está ya la revelación. Por eso tu tarea es investigar, es escudriñar, es leer, es estudiar la revelación de Dios. ¿Sí me dejo entender? Así que no, la Biblia no es un libro místico. No, no como que hay palabras ahí que detrás de eso hay un rema poderoso que Dios va a estar dándome en el momento. No, su palabra ya es la revelación. Cuando tú tienes la Biblia en tus manos, tú tienes la revelación de Dios ahí. Tú solamente tienes que tener sabiduría y disciplina. ¿Para qué? Para entender lo que Dios ha revelado. Entonces, bajo ese pretexto, imagínate cómo están engañando hoy a la gente. No, es que Dios me ha revelado. Hermano, ayer yo estaba leyendo mi Biblia orando y Dios me reveló algo interesante. Uy, ¿no? Y la gente, ay, qué bonito, qué lindo, a ver qué te reveló Dios. Y así engañan a la gente. Hermanos, nadie puede decirte nada que no esté plasmado en las palabras de las Escrituras. Por eso, usted siempre tiene que escuchar un así está escrito. Y usted tiene que corroborar lo que escucha con un, a ver, aquí está escrito. Usted no puede decir, ay, qué tremendo ese varón tiene revelación de Dios. Encima ve algo que yo no estoy viendo ahí en el texto. ¿Cuánta revelación? Porque él ve cosas que yo no estoy leyendo. ¿Será que tiene mucha unción? Pues no, aunque parece mentira, eso está pasando hoy en muchas, si no decir en la mayoría de iglesias, ¿no? Pensamos de que Dios al pastor, al predicador, a alguien le dio una revelación extra que no nos dio a los demás. Mentira, hermano. Nadie tiene más que nada. Todos tenemos la revelación de Dios ya completa en la Biblia. Así que mucho cuidado con eso, ¿ya? Tú puedes decir, Dios ilumíname, no revélame. ¿Qué es iluminarme? Es como cuando el salmista dijo en el Salmo 119, verso 18, ¿no? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La ley ya estaba revelada, pero él quería entenderla. Abre mis ojos y miraré. O sea, voy a entender, voy a comprender las maravillas de tu palabra. O como el eunuco etíope que le diría a Felipe, ¿no? ¿Cómo entenderé si nadie me enseñase? Ah, muy bien, a este payasito le dijo, ¿no? Se subió al carro y le comenzó a abrir las escrituras y a explicar las escrituras. Ahora, si Dios revela automáticamente, ¿por qué Felipe tiene que sentarse a su lado a explicarle todavía la palabra? No, 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 no. Recuerda lo que hizo Jesús también a los discípulos en el camino de Maús, ¿no? Dice, comenzando por Moisés, la ley, y pasando por todos los profetas y todas las escrituras, les explicaba lo que daba testimonio de él. Y ellos decían, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras, nos abría las escrituras. Es interesante ese término, ¿no? Porque eso no solamente denota algo espiritual, sino algo físico. Es decir, él realmente abría el rollo y tenía que leer. Y cuando decía abría las escrituras es que él les hacía comprender, les hacía entender. Es como nosotros cuando vamos, mira hermano, lea usted mismo. Ahora mira lo que dice el siguiente verso. Ahora mira lo que dijo atrás. Entonces usted va viendo y va entendiendo, ¿sí o no? Ya, eso se llama iluminación. Eso no es revelación. Eso es iluminación, ¿ya? Que Dios nos hace entender lo que ya nos ha revelado. Y por eso pasa esto, ¿no? Los católicos van a este pasaje y dicen, aquí está el purgatorio. Digo, ¿dónde está el purgatorio? Ahorita lo vamos a ver para que vean que no hay nada de purgatorio ahí, ¿no? Dice, que el fuego purificará a las personas en la vida venidera y los hará aptos para el cielo. Ellos piensan que el fuego es el elemento que nos purifica.
el fuego. Muy parecido a lo que proponía un varón que el día de ayer hice un video sobre él, porque intentó refutar uno de nuestros videos tan claros sobre el arrebatamiento antes de la tribulación. Y lo que él decía es, no, nadie se va a ir de aquí, sino hasta la venida del Señor. Porque los creyentes, y citó mal ese verso de Apocalipsis que dice, pues estos son los que han salido de la tribulación y han emblanquecido sus ropas, y se quedó allí. No continuó el verso, se quedó allí y dijo, ya ves, nosotros somos emblanquecidos por el fuego, dijo él. Tenemos que emblanquecer nuestras ropas, ¿cómo? Con el sufrimiento, con la aflicción. Y yo le dije, te has vuelto católico. Eso es purgatorio. Te vas a purificar mediante sufrimiento, mediante fuego, mediante aflicción. Y así vas a ser apto para el cielo. Doctrina católica. ¿Por qué no siguió leyendo el verso que dice, han emblanquecido sus ropas en qué? En la sangre del Cordero. Ahí está. Hermano, nosotros no somos limpios en nuestra aflicción. Esto no es una especie de masoquismo o también, ¿cómo se llama esta práctica? Ascetismo, ¿no? Cuando te castigas a ti mismo, te afliges. Esto no es una especie de penitencia que tienes que pagar, te tiene que doler, tienes que sufrir para que seas emblanquecido, para que seas limpio, para que seas acto. No, es Cristo que nos hace actos. Es su sangre que nos limpia, ¿sí? Su sangre que nos lava, que nos purifica de todo pecado. Lo dice 1 Juan 1:9. Su sangre nos limpia, dice, de todo pecado y de toda maldad. Tengan cuidado, ¿no? Date cuenta que a veces malentender una doctrina te llevará a malentender las demás doctrinas. Es una especie de cadena, ¿no? Si tú tienes un punto débil, eso va a dañar todo. La totalidad de la doctrina que tú profesas. Por eso que este hombre no cree en la Trinidad, ya me enteré eso. Ya está hablando contra la Trinidad, por ejemplo, ¿no? Ya está hablando contra la seguridad de salvación y por ende contra el arrebatamiento antes de la tribulación. Porque no está entendiendo, ¿te das cuenta? No entiende esto, entonces va a malentender también todo lo demás. 2. Los modernistas lo usan para probar, otra vez entre comillas, la salvación por las buenas obras. Porque acá dicen, no, mira, acá dice, cada uno mire cómo edifica, ¿no? Mire cómo hace obras, obras, obras. Entonces, la salvación es por obras, dicen ellos. Y ahorita vamos a ver que no es así. La salvación no es por obras. Y ojo, hermano, que creer que la salvación es por obras o creer que la salvación se pierde es lo mismo. Es lo mismo. Razona un poquito nada más. Si tú dices que la salvación se pierde porque no has hecho esto, no has, ¿qué estás diciendo? Que la salvación es por obras, pues por tu esfuerzo, por tu perseverancia, por tus méritos. Justamente antes de venir aquí estaba en un conversatorio con un pastor también, que aunque muy respetuoso, él creía que la salvación se pierde, ¿no? Pero a mí me pareció curioso de que antes de eso estaba debatiendo él con un sabatista. Y al sabatista, ¿sabes qué le decía? Oh, Cristo es suficiente, le decía. Somos salvos solo por la fe en Cristo. Cristo es suficiente, no tenemos que guardar nada, le decía así, ¿no? ¿Eh? Y yo dije, amén. Claro que sí, Cristo es suficiente, pero cuando le preguntan, ¿la salvación se pierde? No, tienes que perseverar, tienes que esforzar. Oye, pero te estás contradiciendo. Y él me invitó a subir a su ley y yo le dije, has hecho una contradicción, porque tú dices al sabatista, Cristo es suficiente para no guardar el sábado y haces bien, porque Cristo es suficiente. Pero si Cristo es suficiente, ¿cómo es que se pierde la salvación? Si Él es suficiente, entonces la salvación está completa, garantizada. O tenemos que añadir algo a la obra de Cristo. O tenemos que perfeccionar el sacrificio de Cristo. ¿Podríamos igualarnos siquiera a Cristo? Entonces, es una contradicción. Yo no entiendo cómo la iglesia evangélica, hermano, se rasga las vestiduras cuando alguien le dice, guarda sábado. No, que guarda sábado, que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Sí, ahí se rasga estamos bajo la gracia, pero pregúntale si la salvación se pierde. No, ¿cómo que no se pierde? Claro que se pierde. Si no perseveras, si no vives así, si no vives... entonces, ¿total en qué estamos? ¿Estamos en la gracia o estamos en las obras?
Una contradicción. Eso pasa, lo que pasa es que a veces solamente estamos siguiendo las cosas que nos han dicho, sin meditar un poquito, sin reflexionar, sin estudiar. Hermano, gracias, gracias, gracias significa que no te cuesta nada. Ya lo va a explicar Pablo, ya lo vamos a ver. No hay forma en que alguien pueda ganarse la gracia. Gracia significa gratis, sin mérito alguno, sin esfuerzo alguno. Así como tú has comprendido que estamos en la gracia y por eso no guardamos la ley, no guardamos el sábado, es lo mismo. Si tú dices que estás en la gracia, entonces tú ya estás seguro en Cristo. Y si tú piensas que tienes que añadir o hacer algo, ya no es gracia, pues. Lo dice Pablo en Romanos 11, ¿no? Si es por obras, ya no es gracia. Porque de otra manera, la obra ya no sería obra. Simple. Tiene que ser por gracia y no por obras. Solo que también algunos piensan esto, ¿no? Algunos piensan que la salvación por gracia es solamente el punto inicial. Cuando entraste a la carrera, ahí fue por gracia, pero después te tienes que conservar por obras. Es lo mismo, hermano. Es lo que predica el católico, el adventista y toda secta, toda religión del mundo predica lo mismo. No, si es por gracia, sí es por gracia. Pero una vez que ya fuiste salvo, tienes que cuidar esa salvación. Tienes que perseverar en esa salvación, ¿no? Entonces, ¿por qué llegas al final a la salvación? ¿Por qué llegas? ¿Por la gracia o por tus obras? No, no, no. Otra vez. En el hipotético caso de que yo dijera, la salvación es por gracia en el momento que la recibes, sí, ahí es gratis, por gracia de Dios, pero después tienes que perseverar haciendo muchas cosas, guardándola para que llegues recién a la salvación. Entonces, si fuese así, al final cuando yo llego a la salvación, ¿por qué fue? ¿Por gracia o por obras? Por obras, pues hermano, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Si al final es por mi esfuerzo. No tiene ningún sentido lo que tú estás diciendo. Bueno, Cristo dio el punto de partida, pero yo pongo el final. ¿Osa alguien, hermano, se atreve alguien a igualarse a Cristo? ¿A perfeccionar lo que Cristo dijo ya es consumado? ¿Le falta algo a Cristo o a su obra? Pablo en Colosenses 2:9, ¿qué dice? Vosotros ya estáis completos en Él. ¿Crees o no crees? Eso es la pregunta. No es si entiendes o no entiendes. Aquí la cosa no es entender, aquí la cosa es creer. ¿Crees o no crees la palabra? Eso es. Nadie me puede decir, no, pastor, es que es difícil de entender. Mentira. Es facilito de entender. Mi hija de 7 años lo entiende perfectamente. ¿Tú no vas a entenderlo? Se entiende la cosa y lo difícil es creer. Claro, explícale esto a un católico. ¿Qué te dice? Ay, ¿qué? ¿Así de fácil vas a ser salvo? Ayer escuchaba a alguien que dice, ay, eso que le dice que es por creer, eso se le llevan facilito. ¿Qué? No, así no va a ser de fácil. Ahora está ahí rondando una mujer, creo que aquí en el Perú, no sé si es en Lima, diciendo que tiene el ángel Gabriel le ha posesionado. Ahora estamos hablando de espiritismo en la iglesia, imagínate, hermano. Y esta mujer que tiene el ángel Gabriel viviendo dentro de ella, está diciéndole a la iglesia, no te voy a dar la salvación tan fácil. Ese es su mensaje. El ángel Gabriel que anunció a María que en Cristo Jesús habría salvación para todo el mundo, ahora está diciéndole, no te la voy a poner tan fácil. Imagínate, hermano. Y eso no me sorprende. La Biblia habla de los engañadores. Siempre ha habido engañadores. Lo que me sorprende es del público que dice, amén. Aleluya, dice, ¿no? Y ya están creando cosas, creyendo cosas fuera de la Biblia. Es más, contradice claramente lo que la Biblia dice. Hermano, si aún un ángel, dice Gálatas capítulo 1, si aún un ángel nos enseña un evangelio diferente al cual hemos recibido, ¿qué dice? Sea anatema. ¿Qué es anatema? Separado, lejos, maldito. O sea que porque aquí se aparece un ángel ahorita de luz, ¿ah? Y nos dice algo, ¿tú le vas a creer? Pero hay gente que sí, pues. Ay, el ángel Gabriel nos está hablando. Ujú. Hermano, así se formó la doctrina de los mormones, pues, por un ángel que se apareció a José Smith y le comenzó a decir un evangelio distinto. Y el evangelio por obras es un evangelio distinto al evangelio de la gracia.
Así que así te lo diga un profeta, una voz del cielo, un ángel, así te aparezcan 1000 espíritus, mantente firme en la verdad de la Biblia, hermano. ¿Ya? Por si acaso, porque por ahí no se vaya a aparecer ahora. Vas esta noche a tu cuarto y depende si te aparece. Para probarte, pues, hermano. Para probarte. Entonces tú dices, anatema, ya está. No te voy a creer. Punto. O sea, algunos piensan que porque experimentan algo sobrenatural, ya tienen que cambiar de doctrina. Dios mío. Cuando la Biblia ya fue clara en eso. Y es más, Pablo no solo dijo del ángel, dijo, si aún nosotros, ¿a quién se refería? A los apóstoles. Porque ni siquiera el apóstol podía pasar por encima del fundamento apostólico. Ahí es donde los católicos se equivocan, pues. Porque la autoridad no recaía sobre la persona del apóstol, sino sobre el fundamento que dejó el apóstol. Que ni siquiera él, la persona del apóstol, podía transgredir. Por eso Pablo decía, aún nosotros enseñamos algo distinto, también seamos anatemas. ¿Ve? Por eso, hermano, no creáis a todo espíritu, dice la Biblia. No creas así sea algo milagroso, sobrenatural que no te puedes explicar. Tú creas la palabra. Por eso es la palabra profética más segura. ¿Mm? Tú decides si creerla o no creerla. Entonces los modernistas enseñan, no, es por buenas obras, es por acción social, es dar de comer a los pobres, ¿no? Y así vas a tener entrada al reino de los cielos. ¿Y qué es la obra de Cristo? Nada, no vale nada la obra de Cristo. 3. Y muchos cristianos evangélicos lo interpretan como juicio a los cristianos individuales antes que a la edificación de la iglesia local. Entonces vamos a ir viendo cuál es la correcta interpretación que el mismo pasaje se deja ver. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Pero qué enseña este pasaje? Este pasaje enseña que habrá un juicio de las obras, subraya eso, obras, enciérralo en un círculo, obras de los creyentes en el tribunal de Cristo. También subraya, tribunal de Cristo. Hoy conversé con alguien que estaba un poco confundido con esto de la ley, de la obra, de la gracia. Y la última pregunta que me hizo, porque me hizo como 20 preguntas, la última pregunta que me hizo es, pastor, entonces no va a haber un juicio para nosotros los creyentes, ¿no estaremos ante el trono blanco? Me dice. Bueno, hay que tener paciencia pues con algunas personas, ¿no? Entonces, mire hermano, Apocalipsis capítulo 20, acá dice que hay dos resurrecciones. ¿Quiénes resucitan en la primera resurrección? ¿Quiénes? Todos los santos. ¿Y qué pasa con ellos? Reinan con Cristo. Muy bien. Luego hay una segunda resurrección. ¿Quiénes resucitan ahí? Todos los impíos, los incrédulos. Ellos dicen que pasan ante el gran trono blanco. Ahora, si los creyentes ya resucitaron en la primera resurrección y ya están reinando con Cristo, ¿cómo van a ir al juicio ante el trono blanco? No tiene ningún sentido. ¿Sabes por qué el creyente no va al trono blanco y sí pasa directamente a reinar con Cristo? Porque el creyente ya fue al juicio de Dios y el juicio de Dios para el creyente fue en la cruz del Calvario. Ahí se juzgaron nuestros pecados y fuimos absueltos, justificados de todos nuestros pecados. O sea, no es que no vayamos a juicio, sino que ya fuimos sometidos a juicio. Por eso Pablo lo explica, ¿no? Que el creyente ya muerto con Cristo, ya fue sepultado con Cristo y ya resucitó con Cristo. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. El creyente ya murió con Cristo. O sea, el creyente ya cumplió con la pena y la paga de la ley por el pecado. Por eso que al resucitar para Cristo ya no está ligado, dice, a la ley. Ahora está ligado a Cristo Jesús. Por eso ya es de Cristo. Por eso el creyente no va a resucitar en la última resurrección, sino antes, porque ya es de Cristo. En la última resurrección solo resucitan los impíos, los incrédulos. ¿Y para qué resucitan, pastor? Vuelven a sus cuerpos para ser llevados al trono blanco y ahí van a ser juzgados por sus obras. ¡Qué interesante! Por sus obras. Y dime tú, ¿quién salió justificado del trono blanco? ¿Quién? Nadie. No va a haber ninguna persona, amado hermano, que se presente ante el trono blanco y salga justificado. Ni uno. Por eso Pablo explica en su carta, porque por las obras ninguno será justificado y nadie se justificará. O sea, ¿podrá alguien estar ante el trono blanco, llevar sus obras y decir, soy absuelto? Y el Señor Jesús dice, muy bien, mira qué bonito, cuántas obras este William se pasó, pasa al cielo. ¿Va a suceder eso en el trono blanco? No va a suceder. Todos los que pasaron ante el trono blanco, dice, fueron lanzados al lago de
fuego. Así que tú decides, ¿quieres ser juzgado en la cruz de Cristo o quieres ser juzgado en tus obras? Tú decides, tú decides. Pero no hay ni uno que sea juzgado según sus obras ante el trono blanco y sea justificado. Todos van a ser lanzados al lago de fuego. Por eso, más nos vale ser juzgados en la cruz de Cristo, bajo la sangre de Cristo. Por eso en esa cruz, Cristo se presenta como nuestro abogado y como nuestra propiciación. Así que Él da el pago y Él mismo nos defiende ante el Padre. Él satisfizo la paga del pecado y entonces ahora justifica a todo aquel que viene a Él. Entonces ya el juicio se efectuó sobre él, creyente, y ahora es de Dios. Muy bien. Ahora, cuando hablamos aquí del juicio de los creyentes por sus obras, no se está refiriendo a sus pecados en primer lugar. Pon eso. No se refiere a sus pecados, sino se refiere a las obras de edificación. Obras de edificación, o sea, buenas obras. Obras de edificación para construir la iglesia del Señor. No el templo físico, sino el templo espiritual. Y también hay otra diferencia, que el creyente no es llevado al trono blanco como ya vimos, sino es llevado al tribunal de Cristo. ¿Qué diferencia hay entre el tribunal de Cristo y el trono blanco? En que el tribunal, amado hermano, es como cuando en estos tiempos Pablo toma la figura de los juegos sísmicos. ¿Y qué se hacía? Es muy parecido a lo que hoy se hace en las Olimpiadas, viste que compiten, ¿no? En el estadio compiten y los ganadores suben al podio. Ese podio es el tribunal. En ese podio, ¿qué se hace? Todos los que pasan al podio, ¿qué reciben? Sus medallas, ¿sí o no? Igual será en el tribunal de Cristo. ¿Para qué pasas ante el tribunal, al podio? A recibir tus recompensas. Ahora la pregunta es, ¿la salvación es una recompensa? No, la salvación no es una recompensa. Así que ahí no está hablando de la salvación, sino de las recompensas que tú vas a recibir por el ministerio que has ejercido. Las coronas que el Señor ha prometido a los que le sirven. Así que eso no es un juicio para condenación o salvación, es un juicio para premiación. A ver cuánto recibe usted. Y usted mismo lo va a ver en el pasaje, ¿ya? Entonces dice así, mira. Número 1. A la iglesia local se le compara con un edificio o un templo. Y el pastor es un constructor cuya responsabilidad es mantener los materiales en el templo de la mejor manera posible. 2. Pablo era el constructor que Dios usó para colocar el cimiento en Corinto. Y ese fundamento era Cristo, según se predica en el Evangelio. 3. Luego vino Apolos, quien edificó sobre ese fundamento, y otros pastores le siguieron. Pero cada uno debe fijarse, dice, cómo construye o cómo edifica. Es la advertencia de Pablo. Muy bien, así que vamos a estos pasajes para ir entendiendo poco a poco. Creo que vamos a ir desde el verso 5. Desde ahí que hay que ir ahí. Porque el católico va versos más abajo y lo aplica al purgatorio. Pero nosotros haremos bien en revisar el contexto para ver de qué está hablando, a qué se refiere. Verso 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, mira, ahí está el trabajo. No está hablando de pecado, está hablando de trabajo, de servicio, de obra, ¿no? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces dime tú, ¿Dios podría dar crecimiento en obras de maldad, en obras de pecado? No, pues así que no se refiere a pecado aquí, se refiere al servicio cristiano. ¿Ya? 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá ¿qué? ¿Qué dice? Su recompensa, ponlo ahí, subráyalo. Su recompensa conforme a su labor. ¿Ves? Estamos de la labor de construcción, la labor de edificación. Y cada uno recibirá su recompensa por su labor. No está hablando de la salvación, porque la salvación no es una recompensa. No tienes que obrar para la salvación.
La salvación es gratuita. Además, si alguien no es salvo, ¿cómo podría estar edificando? Por ejemplo, ¿tú pondrías en este púlpito a un incrédulo? ¿Tú podrías a dirigir un ministerio a un no creyente? ¿Tú podrías en la alabanza a músicos no cristianos? No, pues. Así que está hablando del servicio de los que ya fueron salvos. No está hablando de obras para llegar a la salvación, sino está hablando del servicio que ofrecen los que ya han sido salvos. Ah, ya. Ahora, verso 8. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos, dice Pablo, o sea, los siervos, los líderes, somos colaboradores de Dios y vosotros, iglesia, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, van a haber siervos que participan en la edificación de los creyentes. 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ah, él fue entonces aquel que iba a poner el fundamento sobre el cual se iba a edificar la iglesia. Yo puse el fundamento y otro edifica encima. Entonces, date cuenta que son labores distintas, ¿ya? Pero cada uno mire, dice, ¿cómo? Ahora, qué interesante porque no dice, cada uno mire cómo pone el fundamento. No, porque el fundamento se echa solo una vez. Por eso, hermanos, hoy en día nosotros no tenemos nuevos apóstoles. Tenemos los mismos apóstoles de siempre, los apóstoles que están en la Biblia. Pero ¿por qué no tenemos nuevos apóstoles, pastor? Porque no somos llamados a echar fundamento. Pablo dijo, yo fui el perito arquitecto que puse el fundamento. Y los demás se edifican encima, pero cada uno mire cómo dice, sobre edifica, no dice cómo ponen fundamento. ¿Por qué? Mira el verso 11. Porque nadie, dime tú, ¿qué es nadie? Nadie, pues, pastor. Ninguno. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que dice está puesto. Ahora tú dime, ¿en qué tiempo está esta palabrita? Está puesto. ¿En qué tiempo está? ¿Pasado, presente, futuro? Pasado. No dice el cual está siendo puesto, sería presente. Tampoco dice el cual estará siendo puesto. No, sino dice está puesto. O sea, ya ha sido colocado el fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido colocado, el cual es Jesucristo. El fundamento del creyente es Cristo Jesús. ¿Dice Pedro? No, no dice Pedro. Cristo, Jesucristo. Él es el fundamento. Y apropiadamente Pablo usa este nombre Jesucristo, que combina el nombre humano con el nombre mesiánico, ¿no? Jesucristo, porque no solamente es en un Cristo, ¿no?, de concepto, sino es la persona revelada de Jesús de Nazaret. Y Él es el fundamento de la iglesia. 12. Mira, y si sobre este fundamento, o sea, el fundamento que ya está puesto, uno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Ahora, yo quiero que subrayes cada vez que aparece la palabrita obra. Obra, ¿ya? A ver, verso 13, ¿cómo inicia? La obra de cada uno será manifiesta. Muy bien. Y antes de eso, en el verso 12, dice, si alguno edificare. Esto habla de construir. O sea, Pablo está hablando de la edificación de la iglesia, así que las obras, las cuales va a hablar aquí, no son las mismas obras por las cuales son juzgados los impíos en el tono blanco. Cuando dice fueron juzgados según sus obras, se refiere al pecado. Pero aquí no se refiere al pecado porque el pecado ya fue cancelado en Cristo Jesús, ya fue juzgado en la cruz de Cristo. Aquí se refiere a la obra de edificación de la iglesia. ¿Qué obras podrían ser, pastor? Bueno, los que enseñan, los que discipulan, los que evangelizan, los que presiden, ¿no? Los que están en el servicio. Todos los que hacen obras para edificar la iglesia, a eso se refiere aquí, ¿no? Tu obra puede ser oro, plata, piedra preciosa o también puede ser madera, heno, hojarasca.
Así que aquí no se va a hablar de la cantidad de la obra, sino de la calidad de la obra. Hay distintas calidades en los materiales. 13. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y, ahí está, la obra, otra vez, subraya eso, la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Muy bien. Ahora dice, luego Pablo describe tres clases de obreros cristianos. Según el verso 14, vamos a ver el constructor sabio. El constructor sabio. El primer obrero usa materiales duraderos como oro, plata, piedras preciosas, y no las cosas baratas, sin brillo, del mundo, como madera, heno o hojarasca. Ahora, ¿eso quiere decir, hermanos, que tienes que traer aquí a la ofrenda oro, plata, piedra preciosa? ¿Amén, sí o no? Amén, pastor, va a decir. Capaces, ¿ah? Se van a levantar por ahí algunos, yo no he escuchado eso, pero son capaces de inventar cualquier cosa con la Biblia, ¿sí o no? Ya pasa para aquí tu anillo de oro, a ver, hermanos, ¿no? Tu arete, las platas, traigan, hermanos, todo. Dios mío. No, 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 se refiere a la calidad de nuestras obras, ¿ya? Cuando servimos en la iglesia de Cristo. Dice, este constructor procura honrar a Cristo empeñado en conseguir calidad que glorifique a Cristo y no cantidad que gane la alabanza de los hombres. Siguiente. Los constructores sabios usan la palabra, oran y dependen del Espíritu como resultado. Su trabajo es duradero. Duradero. Cuando el fuego pruebe su obra en gloria, resistirá. Resistirá. O sea, por supuesto aquí el fuego es una metáfora, ¿no? Lo que quiere decir es que nuestras acciones, nuestras obras van a ser declaradas aquel día. ¿Y cómo van a ser declaradas? A través de la recompensa que vas a tener. Por eso, mira lo que dice el verso 15. Si la obra de alguno se quemare, ¿qué dice? Él sufrirá pérdida. Si bien, ¿qué añade? Él mismo será salvo. Ahora, yo no entiendo cómo algunos aquí pueden entender que la salvación se pierde cuando el mismo pasaje está diciendo, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Dice Pablo que su salvación está en duda? ¿Dice que su salvación está inestable? No, está asegurando su salvación. Él mismo será salvo. Ojo, que lo está diciendo de alguien que pierde recompensa, ¿eh? Alguien que no edificó con buena calidad, dice que igual será salvo. Porque la salvación no se lleva a juicio, sino tus obras de edificación. Si la salvación nuestra se llevara a juicio, dime tú, ¿quién podría ser salvo? Nadie. Nadie podría ser salvo. Por eso nuestra salvación se juzga en Cristo Jesús. Ahora somos salvos por la fe en Cristo, habiendo sido revestidos de Cristo. Entonces aquí no habla de la salvación. Por eso Pablo aclara, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿A qué se refiere esta expresión, aunque así como por fuego? El católico justo interpreta eso como purgatorio. ¿Ves? Sí, será salvo, pero primero tiene que pasar por el fuego del purgatorio. No, esto pasa por ignorancia, ¿no? Lo que pasa, hermanos, es que en este tiempo la frase aunque por fuego o así como por fuego era una frase común que se usaba para describir cuando alguien perdía todo. Por ejemplo, cuando a alguien se le quemaba la casa, la persona que estaba dentro salía de la casa, ¿sí o no? Entonces escapaba del fuego, sí, pero lo perdía todo, porque toda su casa se quemaba. Y eso se refiere, ¿no? Alguien que es librado del fuego. Él no va a ser condenado, él no va a ir al juicio, ¿no? Pero lo ha perdido todo. Y eso no sé si a alguien le ha pasado algo como esto, ¿no? Pero pudo haber entendido, porque si tu casa se quemó, tú no sufriste daño, pero perdiste todo lo que tenías. Esta es la figura acá.
Él será salvo, sí, pero como por fuego, o sea, lo perdió todo. ¿Qué perdió la salvación? No, si dice será salvo, ¿cómo va a perder la salvación? Lo que perdió fue sus recompensas, sus galardones. No recibirá nada. A eso se refiere. Sigamos. ¿Ve? El constructor mundano. El constructor mundano. El segundo constructor usa materiales que no pueden resistir la prueba. Este es el obrero cristiano que tiene prisa por reunir una multitud, pero no dedica el tiempo para edificar a una iglesia. Aquellos que son activistas, ¿ha visto que hay iglesias que son muy activistas? Programa, show, espectáculo, mucha actividad, pero no hay edificación, no hay doctrina, no hay cimiento de los creyentes, ¿no? Dice siguiente, los materiales proceden del mundo, como la madera, heno, hojarasca, ¿no? Son materiales que además, hermanos, de que son baratos, no tienen alto costo, también se queman fácilmente en el fuego. ¿Sí? Siguiente. Estos obreros no someten a prueba las profesiones de fe de las personas por medio de la palabra para ver si en verdad han nacido de nuevo. Simplemente las introducen en la iglesia y se regocijan de las grandes estadísticas, ¿no? Aquellos que ponen más atención en la cantidad. Ojo, que cuando dice aquí heno, madera, heno, hojarasca, no necesariamente se refiere a una persona que no hace nada o que hace poco. No, puede ser una persona que hace mucho, incluso que hace demasiado, pero de mala calidad. ¿Y cuándo mi obra es de mala calidad? Bueno, cuando lo hago como los corintios lo hacían, por ejemplo, en disensiones, en pleitos, en carnalidades, en envidias, en celos, en motivaciones egoístas, personales, como la vanagloria. Cuando yo hago mucha obra, pero con esas malas motivaciones, con un mal corazón, estoy edificando solo madera. Tienes un bosque lleno de madera, pero todo se quema fácilmente. ¿Me dejo entender? Así que, hermanos, el día de hoy vamos a ver eso. Vamos a ver iglesias que tienen mucha actividad, muchas obras, pero pura madera. Pablo ya lo explicó en Filipenses. Algunos predican a Cristo, sí, pero por contienda, por vanagloria, por envidia. ¿Te das cuenta? Se puede estar predicando a Cristo, pero sin el corazón correcto. ¿Y eso de qué sirve? No sirve de nada. Y eso no te lo van a decir en otro lugar. ¿Sabes por qué? Porque lo que les importa es tu diezmo, tu ofrenda. Eso es lo que les importa. Que vengas, que se llene el templo, pero así hay más dinero, ¿sí o no? Hay más diezmo. Y es todo lo que les importa. Por eso que no te van a decir nada de esto. No te van a hablar de la calidad de tu servicio. Es más, allá nosotros le decimos, hermano, si tu ofrenda, tu diezmo no es dado con un buen corazón, con la motivación correcta, no des nada, le decimos. No sirve de nada, eso no es adoración a Dios. Alguien que venga a dar aquí porque, ay, yo voy a dar para que Dios me dé el doble. Esto no es un negocio, esto es un banco, hermano. Pero ahí quienes te enseñan eso, ¿no? Si tú das, Dios te va a prosperar, te va a dar por duplicado, por triplicado, todavía te dice, ¿no? Ay, qué bonito, pues voy a dar 100 luquitas para que Dios me devuelva 300. ¿Ah? Dios mío. Y yo le digo ya, si tú vas a dar con esa motivación, no des nada. No, es que si yo doy para mi bendición, estoy sembrando, dice, estoy sembrando. Anda, siembra ya tu jardín. ¿Ya? Esto no es, hermanos, un negocio, esto no es un trueque, esto no es un trueque. Dios nos bendice de su pura gracia, de su pura misericordia. Y no tenemos que hacer nada, Él nos bendice simplemente. En Cristo Jesús ya tenemos todas las bendiciones. No tenemos por qué estar haciendo nada. Pero hay otros lugares donde no te van a decir eso, porque les conviene, hermano, porque les gusta. Allá yo le digo, mire, hermano, no me importa si tú eres el que más diezma aquí en la iglesia, ¿sabes qué? No des nada, porque eso no va a llegar como adoración a Dios. ¿Y de qué sirve? No sirve de nada. Por eso que en otros lugares ponen más énfasis en la cantidad. Anda, invita a estos pastores a una iglesia pequeñita. No, yo no voy a ir. Dice. Una iglesia mínimo 400 miembros. ¿Sí? No van. A la gente se sorprende. Yo voy a un lugar. La vez pasada me invitaron a un lugar donde, ¿sabes dónde hacían la iglesia? En la vereda de la calle. Allá pusieron un toldito así pequeñito.
Y habían apenas 7 personas congregándose ahí. Y ahí me invitaron a predicar, hermano. Yo fui a ese lugar. Y vaya que estaba lejos. Pastor, espera, voy a poner un foco para que siquiera se vea algo, ¿no? Ya pusieron ahí. Y se sorprende la gente, ¿no? Pastor, usted vino a predicar acá, mi hermano. ¿Pero por qué? Creo que si Cristo estuviera aquí presencialmente iría a todos esos lugares. Iría por los cerros, iría a los lugares más sencillos. Pero hay de aquellos hermanos que hoy día de hoy usan la fe para su propio beneficio. Pero también hay de ese pueblo que lo permite. Ese pueblo que es cómplice, hermano, por no estudiar la palabra, por no pararse firme en la verdad. Todos somos participantes de eso también. ¿Eh? Dice, cuando se pruebe este ministerio en la eternidad, se quemará. El obrero se salvará, pero no habrá recompensa. Como Lot, el obrero se salvará como por fuego. Lot se escapó pues del fuego, sí, por la gracia de Dios, pero lo perdió todo. Fue a vivir a una cueva. Yo no sé si en el cielo hayan cuevas. Quizás. Ahora, ¿has escuchado esa canción que dice, más allá del sol, yo tengo un hogar, una bella mansión, dice, ¿no? Hay otro himno que también dice, bellas mansiones, ¿no? Ay, 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 en la gloria, dice. Entonces, ay, me espera mi mansión, dice, ¿no? Todo lo que yo no recibí en esta vida, en el cielo lo voy a recibir, qué lindo, ¿no? Como princesa voy a vivir en mi mansión. Ahora, qué interesante porque cuando Jesucristo dijo, moradas, en la casa de mi padre hay muchas moradas. ¿Sabes qué significa esa palabra morada en el idioma original? Significa algo así como choza, una chocita, una pequeña habitación. Eso significa. Uy, pastor, así que chiste, ¿no? O sea, algunos se desaniman. O sea, pastor, no hay mansiones. No hay mansiones, hermano. La Biblia no menciona nada de eso de mansiones. Solo habitaciones. Moradas ahí es habitaciones. ¿Por qué no nos interesa esto? Porque la gloria del cielo es Cristo, hermano. No son ni las calles de oro, no es la ciudad preciosa, de todo es precioso, muy bien. Pero nosotros estamos ahí gozosos porque tenemos a Cristo. Teniendo a Cristo lo tenemos todo, amados hermanos. No hay por qué pedir más. Ya, pastor, no voy a pedir mi mansión. ¿Ya? Muy bien. C, el destructor. El destructor, ¿no? Verso 16, verso 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Finalmente vemos aquí al destructor, aquel que no edifica a la iglesia, sino que la derriba. La palabra destruyere en este verso 17 significa precisamente eso. No se requiere ni talento ni inteligencia para derribar algo. Incluso un niño, y los corintios eran como niños, puede hacerlo, ¿no? Sí. Como una vez fui a una iglesia y en el periódico mural decía, pues, decía algo así como 20 cosas que tienes que hacer si quieres destruir tu iglesia. Yo digo, ¿quién se va a ir con ánimo a leer eso? Yo quiero destruir la iglesia, ¿no? Pero algo así, era llamativo el título, ¿no? Acá hay las cosas que tú tienes que hacer si quieres destruir tu iglesia. Y yo fui a leer, pues no porque quería destruir la iglesia, ¿no? Sino porque me dio curiosidad, ¿no? Entonces comencé a ver y decía, bueno, no vengas a congregar. Y si vienes, ven tarde. Habla mal, critica al pastor y a sus hijos y una serie de cosas bastante interesantes, ¿no? Y saben, a veces no se necesita hacer cosas malas para destruir algo. Solamente con no hacer nada, ya estás a favor de la destrucción y no de la edificación. Porque edificación siempre se da en sentido y en connotación positiva, siempre es la idea de crecer. Entonces, cuando tú no haces nada, no estás creciendo. Y Cristo dijo, el que no edifica o el que no conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama, haces todo lo contrario. Entonces, el cristiano no debe estar inactivo, el cristiano no ha sido puesto por Dios para simplemente ser un oyente.
El cristiano, dice Pablo en Efesios 4:16, tiene que tener su actividad, según la actividad propia de cada miembro, dice. La iglesia recibe su edificación. Cada miembro, todos los miembros tienen una función, una actividad. Todos deben servir, todos. Pero a veces, hermanos, simplemente no hacemos nada. Y hacer nada también es destruir la obra de Dios. No está usted jugando a favor de la edificación, del crecimiento. No está empujando hacia adelante. Simplemente está ahí cruzado de brazos. No me refiero a alguien, pero a uno están, a uno están cruzados de brazos. Y no, y no quieren hacer nada, hermanos. Y no sé, de repente a veces parezca muy sano lo que dice. No, es que no tengo preparación, no tengo conocimiento, no tengo mucho tiempo y te excusas. Pero es lo mismo, hermano. No haces nada. No haces nada. Eh, no me recuerdo quién lo dijo, pero creo que es anónimo, ¿no? Dijo una frase que lo tomó William Carey y que varios hombres que han hecho grandes proyectos en el mundo a favor de la humanidad también lo han hecho, ¿no? Han siempre citado esta frase. La frase es, solo se necesita una cosa, hacer una cosa para que los hombres malos triunfen. Y es que los hombres buenos no hagan nada. Usted no necesita, hermano, ni hacer huelga, ni estar dividiendo, ni criticando, ni haciendo cosas malas. Si usted quiere simplemente destruir la iglesia, no haga nada. Y el mal va a avanzar. Usted no quiere el bien para su comunidad, no haga nada. Porque el mal siempre va, el mal no descansa, hermano. Están las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y tú la ves tan difícil con un horario los viernes a venir a estudiar. Ay, qué pesado este pastor. Ay, ir a estudiar la Biblia por una hora, Señor. Quítanos esta calamidad, ¿no? Mm. Pero el mundo no descansa, Satanás no descansa, hermano. Todos los días, a toda hora. ¿Mm? Ellos no descansan en eso. Por eso que si tú no haces nada, tú estás a favor del avance del mal. Si tú no haces nada para edificar, tú estás destruyendo la obra de Cristo. ¿Ya? Triste es decirlo, pero hay obreros cristianos cuyos ministerios egoístas destruyen a las iglesias locales en lugar de edificarlas. Dios les ha deparado un severo juicio. Tenga presente que Pablo dice todo esto para enseñar a los cristianos corintios a que amen y respeten a sus pastores y que oren por ellos, debido a que tienen esa tremenda tarea de edificar la iglesia local para la gloria de Dios. El cristiano que es un seguidor del predicador está ayudando a construir con madera, heno o hojarasca. Pero el miembro de la iglesia que ama la palabra, obedece la enseñanza que el pastor da de la palabra y procura mantener el mejor nivel espiritual en su iglesia local, al ayudar al pastor a construir con oro, plata y piedras preciosas. Esta es la gran diferencia. El tribunal de Cristo revelará que muchas iglesias grandes en realidad nunca tuvieron grandeza. Que la grandeza no se mide por la cantidad, sino por la calidad. Y ahí también hay que tener un cierto cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque todos estamos a favor, sí, pastor, ¿no? No cantidad, pero sí calidad. Muy bien, pero ten cuidado, porque si hay calidad, eso nos llevará a la cantidad. Entonces, si hay una iglesia que tiene 50 años con sus 5 miembros, no, es que aquí somos calidad, dicen ellos. No somos cantidad. 50 años, 5 miembros. Y se engaña, es que somos calidad. Si fueran calidad, hubieran crecido. Porque la calidad da frutos. Dios te ha llamado a ser productivo. Entonces, cuando hablamos de cantidad, nos referimos a que esa no sea la obsesión, la motivación y solo eso. Si tú empiezas por la calidad te va a llevar a la cantidad. Si no, lee, por ejemplo, Hechos capítulo 4. Lee el libro de los Hechos capítulo 2 y capítulo 4, donde dice que la iglesia estaba ahí triunfante, llena del Espíritu Santo, ¿no? En alabanza, en adoración, en buenas obras. ¿Y qué pasaba? Se multiplicaba. Lucas dice, y la iglesia crecía y se multiplicaba. La calidad nos va a llevar a la
cantidad. Así que no te engañes. No se engañen los líderes, los pastores. No, no, es que aquí somos calidad, pastor. Y tienen ya décadas que son siempre los mismos. No crecen, no se multiplican, no se desarrolla en la iglesia. Entonces eso no es calidad. Se están auto engañando. ¿Ya? Así que alguna vez nuestra calidad se va a mostrar en los frutos de la iglesia. Y son frutos abundantes. ¿Ya? Así que pensar en la calidad no debe llevarnos, hermanos, a la negligencia, al abandono, a, qué sé yo, a la pereza. No, la calidad nos lleva a construir, a edificar justamente. Y no edificamos pues un templo físico, ¿no? Nos referimos a la obra de Dios, a la obra del Señor. ¿En quién confiamos? Dice la última parte. ¿En quién confiamos? Verso 18 dice, nadie se engaña a sí mismo, ¿ves? Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Siempre va a haber alguien que cuando se da el consejo bíblico, alguien que se cree sabio. No, pero... Y es que así, o así mejor. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Alguien que va a venir con su sabiduría y Pablo le dice, no te engañes a ti mismo. O sea, tú no le puedes ganar a Dios. Este es el diseño de Dios. Nosotros decimos, no, pero el pastor es un hombre como nosotros, ¿por qué me voy a sujetar a él? Porque es el diseño de Dios. Tú dices, no, voy a hacer de otra manera. Hay hermanos que ya no quieren venir ni a congregar. ¿Cuántos creyentes me he topado que luchan contra su esposo o su esposa que no quieren venir a congregar ya? Ay, ¿por qué me tengo que congregar? Como un niñito, ¿no? Bien que Pablo dice niños. Que no entiende que ese es el diseño de Dios y de otra manera no funciona. De otra manera no camina. Pero se creen sabios. No, yo tengo una mejor manera. ¿Para qué me voy a hacer tantos problemas en una iglesia? Si en mi casa, ahí yo hago la iglesia, dice. Ayer estaba viendo un debate de una niña que pretendía defender la fe evangélica contra un católico, pero yo decía, mejor no hubiese defendido nada, ¿no? Porque decía unas barbaridades. Ay, Dios mío. Y yo no entiendo cómo hoy los evangélicos están celebrando tanto por todas las redes, cuando lo que estaba diciendo eran barbaridades. Y una de esas cosas, ella decía que, por ejemplo, uno solo era la iglesia. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, Pablo era la iglesia. Y yo, ahí sí, tenía vergüenza ajena. Bájenla, por favor, bájenla, bájenla. Qué hace allí? Si tú vas a defender la fe, defiéndela bien. Habla bien, explica bien, traza bien la palabra, explica bien la doctrina, ¿no? Pero no por estar en contra de ellos voy a decir cualquier barbaridad. No, no es así. No es así. Entonces, hermano, tú no eres la iglesia, yo no soy la iglesia. Eso está mal. Algunos piensan, no, pero yo en mi habitación, ahí yo solito soy la iglesia, pues. Yo canto la alabanza, yo predico a mí mismo y me exhorto todavía, ¿no? ¿No? Y también me ministro. Y de paso recojo las ofrendas y los diezmos. Hermano, uno solo no es la iglesia. ¿Dónde dice eso? Ese disparate de la Biblia. Nunca. Justamente la palabra eclesía significa asamblea, reunión, convocados. Uno solo no es la iglesia. Por eso Pablo lo deja claro en el capítulo 12, vamos a verlo después. Siendo, dice, muchos miembros, somos un cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia que tiene muchos miembros. Un solo miembro dice, no es el cuerpo. Lo dice claramente Pablo. Y si está tan claro, hermanos, que dice, un solo miembro no es el cuerpo, ¿por qué tú dices, yo soy la iglesia? A donde voy, yo soy la iglesia. ¿Dónde nos han metido ese juego psicológico? Tú solo no eres iglesia. Por eso, mira lo que dice, verso 17. Si alguno destruyere el templo en forma de unidad, el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois, ¿qué? Vosotros en manera colectiva. Sois vosotros, plural. Este templo sois vosotros, a la congregación. Usted solo no es la iglesia. Usted es parte de la iglesia. Cuando se congrega, se reúne, somos parte de la congregación de Dios. Eso es el templo de Dios. Uno solo no lo es.
Hay muchas cosas que tenemos que corregir, porque si no las corregimos, eso nos lleva a malas prácticas. Y de pronto vas a estar haciendo tu culto general solito en tu cuarto. Imagínate. Y sí, las malas aplicaciones, las malas prácticas de los creyentes se deben también a un mal entendimiento de la doctrina bíblica. Por eso es necesario insistir hoy, hermanos, en enseñar, en cimentar a los creyentes en la sana doctrina de la palabra de Dios. Y así como estamos haciendo, verso a verso, hermano, aquí no es que te agarro un verso y después una hora me suelto a hablar todo y nadie aprendió nada de Biblia. Verso a verso, toda la palabra de Dios. Y usted mismo vea cómo Dios ministra su corazón, su vida. Necesitamos de maestros, de pastores. ¿Los necesitamos sí o no? ¿O te crees más sabio que Dios? Porque Dios dice que sí. Dios dice, obedézcanle, sujétense, sigan su enseñanza, imiten su fe. Pero tú dices, no lo necesita. O sea, nos creemos más sabios que Dios. Increíble. Por eso estaban en inmadurez. ¿Saben? Ay, uno en redes aprende tantas cosas, ¿no? De todos los casos que yo he visto de una persona inmadura, tanto en la doctrina como en su carácter, ¿sabes qué? Detrás, esa persona no congrega o no quiere congregarse. Los casos que yo observé, persona no madura en doctrina y no madura en su carácter, persona que no congrega. Porque ellos quieren ser más sabios que Dios, ellos quieren ganarle al diseño de Dios. Imagínate. Y así no vamos a crecer. Pero se engañan a sí mismos porque en su opinión ellos son sabios. Ellos son sabios. No, yo sé mucha Biblia, no, yo sé. Pero por eso no me congrego. ¿Qué es eso de diezmo? Yo no voy a dar diezmo, no voy a dar ofrenda. ¿Qué es eso? No me sujetarme a un hombre. No, se creen sabios. La verdad es que se creen más sabios que Dios. Por eso dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno se cree sabio entre vosotros, hágase ignorante. ¿Quieres ser sabio? Hazte ignorante. Man. Practica la humildad. Humíllate ante Dios, ¿sí? Y humillarse ante Dios, por si acaso, es sujetarse a los siervos de Dios, a los varones de Dios. No puede haber humillación a Dios si tú no estás sujeto a los siervos de Dios. No puede haber. Eso está en toda la Biblia, hermano. No, yo me humillo ante Dios ahí en mi cuarto solito, me tiro al piso, lloro. Pero si no te sujetas a los varones de Dios, no estás sujeto a Dios. Así de simple. En el 2.5, Pablo advierte a los corintios a no confiar en los hombres. Ahora les advierte a no gloriarse en los hombres, del 18 al 23, ¿no? A los cristianos inmaduros les encanta tomar de la luz de grandes hombres, dice. En los versículos 19 y 20, Pablo hace referencia a Job 5.13 y al Salmo 94.11. ¿Por qué debemos gloriarnos en la gente cuando en Cristo tenemos todas las cosas? Mira, leamos, verso 19 y 20, dice. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. ¿Qué significa vano? ¿Ah? Significa temporal, ilusorio, efímero. ¿Sí? 3. Si Pablo o Apolos fueron de bendición para ellos, deben glorificar a Dios y no a los hombres. 4. Todo lo que tenemos procede de Dios, aunque éstas sean personas dotadas. Las bendiciones de la vida o las cosas por venir son de Dios. Y si esas bendiciones vienen de Dios, debemos darle la gloria a Él y no a los hombres. Hermano, todo lo que usted ha recibido y todo lo que está recibiendo es de Dios, hermano. Nada es nuestro, nada es de los hombres, nada es de los siervos. Todo es de Dios. Por eso, hermanos, todo lo que usted ha recibido, en el molde de Dios, en el diseño de Dios, Dios les manda a usted a compartirlo también, a edificar. Y Dios promete que ha de haber recompensas, coronas por nuestro servicio. Y eso un día se va a probar. No es aquí. Hay algunos que están sirviendo con la mirada aquí en la tierra. De que Dios nos bendiga aquí, que me dé cosas, que me haga famoso, que me dé esto y aquello. No. Nosotros miramos, dice, a lo porvenir, a lo eterno. Nosotros sembramos para la eternidad. Y si servimos, en primer lugar es por amor a Dios y en segundo lugar por rescatar a los perdidos.
No estamos sirviendo por nosotros mismos. No puede haber egoísmo en el servicio, porque sería sin amor. El amor no busca lo suyo propio. O sea, examínense, hermanos. Aquellos que quieren servir de alguna manera, examinémonos primero. ¿Por qué queremos hacerlo? ¿Para qué? ¿Con qué motivación? ¿Con qué corazón? Realmente es por amor a Dios. Si nos mueve el amor de Dios, amén. Pero si no nos mueve el amor, hermano, no hagamos nada. El servicio tiene que ser por amor, enteramente por amor, y la bendición, el resultado va a ser también amor. Entonces va a haber edificación, porque sin amor no hay edificación. Recuerda que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Sí? Entonces tiene que ser un servicio de amor, por amor. Y eso se va a notar, se va a ver, pero más que nada en la eternidad. El día de hoy veo mucho público que está envanecido, engatusado de muchos hombres. ¡Ay, ese hombre! Está ahí siguiendo a los hombres, ¿no? Admirando a los hombres. Alguien dice algo y va como defiende al hombre. ¿Ah? Y no se da cuenta que este hombre está hablando barbaridad, está en herejías, está haciendo cosas contra la palabra, pero ahí están, ay no, ese es el siervo, a ese voy a seguir. Hermano, nuestra lealtad es a Cristo y a su palabra, no a los hombres. Es importante, dice, que los nuevos cristianos se den cuenta de su relación con la iglesia local y el pastor. Número uno, como miembros de la familia. Como miembros de la familia recibimos alimento y crecemos. En toda familia usted recibe alimento, ¿sí o no? Y entonces usted recibe crecimiento. En algo que se deleitan los padres es que sus hijos crezcan, ¿no es así? Yo no creo que aquí nadie diga, pues, oye, mi hijito está creciendo, ay, qué pena, ¿no? Quédate chato. No creo, no creo. Todos quieren que sus hijos crezcan, desarrollen, ¿sí o no? Y por eso, ¿qué hacen? Los alimentan, ¿sí o no? Alimentan a sus hijos. Sí. Y eso yo veo, y yo me gozo cuando veo que mi hijita, oye, hijita, estás grande, celebramos, ¿no? Celebramos, porque qué bonito, hijas. Hace unos días mi hijita tomó un plato tremendo, así de frijoles, y se lo comió todito. Después viene y me enseña el plato vacío, papá, acabé toda la menestra, dice, ¿no? Uy, hijita, una alegría en mi corazón, ¿no? Qué bueno, hijita, qué lindo, estás aprendiendo a comer eso también, qué bueno. Come, come todo. Entonces, cuando hay un verdadero servicio, un servicio de amor, de familia, ¿qué es lo que uno más place en hacer? Es en alimentar, hermano. Alimentar. Y vaya que yo en la obra aprendí a hacer casi de todo. Me gusta hacer de todo en la obra, ¿no? Pero no hay nada mejor que ofrecerle a los demás que el alimento espiritual, hermano. Ahí es donde quiero abocar mi vida, al 100%. Si tuviéramos que dejar muchas cosas para quedarnos con una, esa sería la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Y es lo mejor que podemos dar a los creyentes. Pero qué interesante y qué triste es que muchos creyentes hoy rechazan, desprecian la enseñanza, menosprecian la doctrina. No quieren. A Dios gracias por el remanente, ¿no? Por su pueblo que ama la enseñanza, que ama la instrucción, por lo que va a ser edificado. Entonces va a crecer. Dos, como parcelas en el huerto de Dios, recibimos la semilla de la palabra y llevamos fruto. Como miembros recibimos alimento, crecimiento. Como parcelas recibimos cuidado, vamos siendo regados, ¿no? La semilla de la palabra para llevar fruto. Somos alentados a el fruto, a llevar fruto. Así que no solo nos veamos como una familia en la que hay que tener comunión, alimento, muy bien. Veámonos como un huerto también. Dios quiere fruto de nosotros, ¿sí o no? Entonces hay que animarnos, como dice el escritor de Hebreos, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Y eso lo dijo en un contexto de congregación, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Oye, hermano, la costumbre es lo más difícil de deshacer, ¿eh? Creyente que ya se acostumbró a no congregar, a no servir, muy difícil que lo vuelva a practicar. No imposible, pero difícil. De pronto viene alguna vez a la iglesia y cuando viene la iglesia celebra, ¿no? Como si hubiera venido no sé qué, ¿ya? Un turista, ¿no? Ay, ha venido este hermano, mira, qué bueno, ¿no? Entonces todos celebran, claro, qué gusto da, ¿no? Pero viene, se siente raro, no sabe qué hacer y vuelve otra vez, porque ya está en la costumbre. Y otra vez vuelve a faltar, ya no congrega más. Hasta que por ahí pase algo, alguien lo obligue, lo traiga del pescuezo, ¿no? Y otra vez viene. Y ahí está, esporádicamente.
porque no ha madurado, no crece, no se desarrolla. Hermanos, usted es llamado a ser plantado en el huerto de Dios y a dar fruto. Dios quiere fruto de usted, no solo congregación. Algunos piensan que el todo es ir a la congregación. No, no. Eso es solamente una pequeña parte nada más. Dios quiere fruto en abundancia de su vida. Pero la congregación es un elemento importante, porque esto le va a cimentar, le va a dar aliento, le va a dar fervor, le va a dar doctrina, ¿no? Instrucción, formación. Hermanos, le va a dar un sustento para que usted pueda servir al Señor. Ya hemos dicho que el diseño no es solo, el diseño es con su iglesia. Por eso lo que nos hemos propuesto es edificar iglesias en todo lugar, a donde Dios nos permita llegar, hermano. Porque en la pandemia tuvimos un auge tremendo en redes sociales, llegamos a cuántos países, hermano, se han formado cuántos grupos. Puedo decir que yo tengo miles de discípulos, ¿no? Y todos ahí esperando, cada día la enseñanza bíblica, hasta el día de hoy, pastor, ¿va a salir hoy? Pastor, ya están esperando ya, ¿no? Y uno se complace en bendecir de esa manera, pero nos dimos cuenta, ya después de varios años sirviendo así, ¿qué hacemos si de pronto yo me voy al cielo? Entonces, ¿dónde quedará todo esto? ¿Mm? ¿Qué pasa si de pronto ya no puedo predicar? Dios me quita la voz o me pasa algo. ¿Ah? Entonces, ¿dónde va a quedar todo esto? No nos podemos quedar solo en lo virtual. Tenemos que levantar iglesias de sana doctrina. Tenemos que preparar varones, hombres de Dios, ¿no? Que también enseñen, que prediquen y salir por el mundo a constituir más iglesias. Entonces, las iglesias de Dios van a permanecer. Y así garantizamos que la doctrina siga adelante. Algún día yo no estaré, pero la palabra seguirá, hermano. Y hombres de Dios, siervos de Dios, continuarán la obra. Y eso es lo que queremos. No queremos que el ministerio se fundamente en un hombre, hermano, sino en el diseño de Cristo, ¿ya? En la obra de Cristo, en el Evangelio de Cristo. Entonces, no me gusta que se centre todo en una persona. No, hay que levantar más siervos de Dios. Hay que procurar que la obra continúe para adelante. Así que, hermanos, ayúdenos, colabore, sea un colaborador de Dios. Vamos a seguir levantando más iglesias, más obras. Que ni el paro nos pare. Amigo, no me... Porque mañana tenemos una cita en Santa Anita. Algunos hermanos me dicen, ¿cómo vas a ser pastor si hay paro? Que no nos pare, hermano. Que pare todo, menos la obra del Señor, ¿sí o no? Oremos, hermanos. ¿Hoy va a orar o no? Oremos para que mañana se abra, no haya obstáculos. Satanás está haciendo algo, ¿ah? Está viendo que las iglesias viejas están creciendo en Lima, ya está haciendo paros todo Lima ya. ¿Ah? Algo está haciendo. Entonces no vamos a detenernos, hermanos. Confiemos en Cristo. Oremos, dispongámonos. Mañana, Dios mediante, estamos abriendo una obra ya en Santa Anita, una nueva iglesia. ¿Ah? Una nueva iglesia. ¿A qué horas? 4 de la tarde. No 4 para las 6. 4 de la tarde. ¿Ya? Es 4 de la tarde. El culto no va a ser tan largo, así que, yo voy para el final, ya. Para decir amén, dice, ¿no? Y para el refrigerio. No, no, no. Algunos llegan justo en los anuncios, hermano, ¿no? Dios mío. Y todavía se queja todavía. No, hermano, llegue temprano, llegue también para servir, ¿no? ¿En qué puedo apoyar? Muy bien. Entonces, sí está en la voluntad de Dios, ¿no? Por supuesto. Pero oremos y confiemos en Él, porque la obra tiene que continuar, ¿ya? Y hay que colaborar, hermano, porque de pronto yo ya no voy a poder estar yendo a todos lugares. Necesitamos colaboradores, siervos, que se levanten a predicar también la palabra. Eso es lo que estamos necesitando el día de hoy. 3, dice, como piedras vivas, como piedras vivas. Dice, ayudamos a que el edificio crezca y sea fuerte para la gloria de Dios. ¿Ves? Todos colaboramos. Somos piedras vivas, somos edificados. Como piedras vivas, hermanos, apoyamos, colaboramos, servimos en la edificación. No lo dejes todo a uno. Somos un cuerpo en Cristo. Las vidas que tenemos ayudar a determinar, o que debemos ayudar a determinar, si la iglesia está edificando con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca. El cristiano no debe glorificar al pastor, sino que debe respetarle y obedecerle, así como él obedece al Señor. Muy bien. Bueno, de esta manera terminamos, amados hermanos, ya el capítulo 3, verso 21-22, dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro
y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. O sea, todo es para la gloria de Dios. Muy bien. Pónganse de pie, amados hermanos. Dios hoy nos llama a participar, hermanos, de su iglesia, de la edificación de su cuerpo o de su templo, ¿sí? Para su gloria, para la gloria de Dios. Creyente que busca con todo corazón la gloria de Dios, entonces va a decir, amén, Señor, ¿no? Aquí estoy, heme aquí. Y dense cuenta que Dios ha usado muchas figuras para poder entender nuestra participación. La figura de la familia, la figura del campo, la figura del edificio, la figura del cuerpo, ¿no? Está usando muchas figuras para que entendamos cómo es el diseño de Dios. Y ahí todos somos participantes. Cierren sus ojos, hermanos. Y usted que ha llegado hasta el final de este capítulo, ¿no? ¿Qué es lo que ha tenido de parte de Dios? Dios habló a su vida, Dios habló a su corazón, Dios le animó, le exhortó, entonces es tiempo también de ponerse a cuenta con Él, es tiempo también de disponerse en sus manos, es tiempo de darle una respuesta a Dios. Dios no te pide que tengas grandes capacidades o sabiduría, solo te pide que confíes en Él, que tú eres parte de su obra y Él perfeccionará su obra en nosotros. Es Él que nos va a usar. No te preocupes por lo que te haga falta, porque Dios te capacitará. Dios te dará lo que haga falta para que usted le sirva en su reino. Usted créale a Él. Y deje de poner su confianza en los hombres. Deje de admirar a los hombres. Todos somos siervos de Dios. Juntos edifiquemos la obra de Cristo. Ora ahí en tu corazón, ora por los tuyos, ora por tu familia. Si acaso ellos todavía no están en el servicio a Dios, ora por tus hijos. Ora con fe. Pídele al Señor que Él se glorifique. ¿A cuántos conoces que están cerca a ti, que aún no tienen a Cristo? Háblales del Señor. Propón eso en tu corazón. Llévales a Cristo. Compárteles. Invítalo a la iglesia. Tráelo. Haz un discípulo. Enseña a los niños. Involúcrate en el servicio. Ven temprano a ver qué hay que hacer. Edifiquemos, hermanos, la obra de Dios. Pero edifiquemos con un corazón sincero, genuino, lleno de amor. Piedras preciosas para Dios.